Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado, como ustedes bien lo vieron anunciado, vamos a hablar cómo fue el comportamiento del sector construcción, topografía en el año 2024, el último año, cómo fue su comportamiento, cuál fue la intención de construcción, pero además vamos a conocer cuál es la perspectiva que tiene el CEFIA para este año 2025, si crecemos o decrecemos. Eso lo van a contar nuestros invitados, a quienes les doy la más cordial bienvenida, el ingeniero Guillermo Carazo, quien es el director ejecutivo del CEFIA. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias, Teresita. Un gran saludo a todas las casas de todos los espectadores que están viendo este programa este sábado. Muchas gracias, don Guillermo, y nuevamente bienvenido. Y por supuesto también al ingeniero Marcial Rivera, jefe de investigación y análisis del CEFIA. Bienvenido, Marcial. Muchas gracias por la invitación, siempre con muchas ganas de poder contar esta historia y conocer bastantes datos de la construcción. Así es, y pues que yo sé que el pulso aquí en el CEFIA lo llevamos día a día de todos los trámites que realizan nuestros profesionales de ingeniería y de arquitectura, pero vamos a llevar esos datos a un lenguaje sencillo. Don Guillermo, contémosle a nuestros costarricenses y a todos los televidentes cómo fue el comportamiento en términos generales del año 2024. Gracias, Tere, claro que sí. Tal vez aquí lo primero que es importante indicar es que Costa Rica es uno de los pocos países en América Latina que tiene un sistema de permisos de construcción que se tramitan de manera digital para cualquier tipo de obra y para cualquier parte del país en que se ubique. Eso no existe en otros países donde parcialmente sí, pero totalmente no. Precisamente este sistema es administrado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y allí es donde extraemos los datos de la intención de construcción, o sea, el momento en que la persona presenta un plano para iniciar el ciclo de permisos de construcción. Ese es el dato donde nosotros lo medimos. Habiendo medido esto por muchos años, podemos destacar que en este 2024 tuvimos un incremento importante del 18% al pasar de 9.5 millones a 10.9 millones de metros cuadrados. Y es muy importante que este crecimiento a veces se da en diferentes sectores, ¿verdad? Algunos un poquito más que otros, en algunas zonas del país un poquito más que otros, pero sí venimos a un crecimiento después de varios años también de continuo crecimiento, porque cuando analizamos un quinquenio, podemos recordar el año 2020 COVID, que toda la economía se vio afectada, también nosotros tuvimos una baja de 29% en la cantidad de metros cuadrados que se registraron, pero a partir de ese momento hemos venido en un crecimiento continuo. Y este año ha sido uno de los más grandes, de los crecimientos más grandes en este último quinquenio. Que sin duda también, Marcial y don Guillermo, esto se refleja también en cantidad de empleos y reactivación económica. Lo ideal sería que siga creciendo, pero no me voy a adelantar porque después vamos a hablar de esa perspectiva y los condicionantes. Hablemos un poco, tal vez Marcial, ahí para que podamos explicarle a nuestros televidentes cuáles son ese grupo, esos sectores que analiza el Colegio Federado. Uno puede hacer una lupa muy fina, como para saber exactamente cuántos hoteles hay o cuántos tipos de vivienda, pero el 91% de todos los metros cuadrados que registramos en nuestro país quedan 4 tipos de obra. Entonces probablemente nos centramos a hablar en esas. En habitacional, que es el más grande, es un 36% de todos los metros cuadrados. En industrial, en comercial y en la parte de infraestructura, que nosotros la llamamos urbanística, que es la parte de carreteras, pero también la parte con urbanizaciones o terrenos que se van preparando para hacer más edificaciones. Definitivamente, don Guillermo, sin duda alguna el sector habitacional siempre es el que da una mayor cobertura dentro del ámbito del registro de metros cuadrados que lleva al pulso el CEFIA. ¿Cómo ha sido ese comportamiento y qué factores influyen? Si Marcial ya nos señalaba que hay un crecimiento, pero principalmente ¿a qué obedece? Son varios aspectos y efectivamente tal vez destacamos mucho en el sector construcción, la parte residencial, por todo lo que esto amerita, ¿verdad? O sea, no solo la parte social, de que hay familias viviendo en mejores condiciones, hay movilidad, porque si una persona vive en una casa y se pasa a una casa nueva, esa casa probablemente es una casa, la que dejó, es una casa mejor para otra familia que puede llegar a vivir ahí. Entonces tenemos una mejora de calidad de vida en una cascada interesante. Los metros cuadrados de construcción residencial son los que más empleo generan también, tanto directo como indirecto en el sector construcción. O sea, un metro cuadrado de vivienda, o pongámoslo al revés, 40 metros cuadrados de vivienda pueden estar generando 5 o 6 empleos directos y están generando alrededor de 18 a 20 empleos indirectos. Esa misma cantidad de metros cuadrados en una carretera no genera tantos empleos. Entonces, es una parte en la que vivienda es muy importante.
Además dinamiza la economía porque tiene que ver con temas de créditos, de bancos, de hipotecas, mercadeo, se generan otras actividades alrededor de, y residencial es muy importante porque van midiendo esa calidad de vida. Tenemos crecimiento básicamente de todos los años después de la pandemia, lo cual es importante. Tenemos un crecimiento interesante también en construcciones en altura en algunos cantones. Tenemos también un crecimiento muy interesante de que generalmente los 10 cantones eran de la GAM, ahora no, ahora tenemos cantones de fuera de la GAM. Tenemos cantones como Santa Cruz, que es un líder realmente en estos momentos, que compite con San José, Alajuela, Cartago, también Nicoya en Guanacaste, en el Pacífico Central a Punta Arenas y a Garavito, y eso nos genera también San Carlos en la zona norte, nos genera un énfasis de que Costa Rica está creciendo en construcción, pero no solo en la GAM, sino también fuera de la GAM. Claro. Y suena ese dato muy curioso al pensar, ¿verdad?, que lo habitual ha sido más bien tener esta construcción de vivienda en la GAM, ¿verdad?, que es algo que está destacando don Guillermo de los datos que se muestra. Si lo vemos desde la lupa más general, ¿verdad?, a nivel provincial, ¿cómo ha sido ese comportamiento, ¿verdad? También, porque aquí lo estamos viendo por cantones, pero si vemos esa lupa grande que siempre ha sido la GAM, como bien se destaca, ¿cómo ha sido ese comportamiento? En este año, la provincia de Alajuela es la que registró más metros cuadrados, pero particularmente por 2 proyectos de obra pública que ahorita los vamos a diferenciar porque son muy característicos. Después de la provincia de Alajuela, la que más tiene es San José, con 2.300.000 metros cuadrados registrados durante todo el año, y sigue la provincia de Guanacaste con más o menos 2 millones. Realmente cuando tenés números tan grandes, eso se debe a varias razones. Rara vez se debe solo a una. Y efectivamente, sí es cierto que tenemos mucha construcción turística, desde viviendas grandes hasta viviendas pequeñas, con un énfasis turístico, algunas en Airbnb, otras en hotel, otras second home o segunda vivienda de personas o inversionistas de otros países que quieren tener una vivienda de placer en Costa Rica, en las playas de Guanacaste, pero también otro tipo de proyectos, porque hay comerciales, también hay vivienda de clase media y media baja, se concentran por ejemplo también allí algunos proyectos del Bambi, porque también hay que dar servicio a las personas que ahí llegan. O sea, yo puedo tener un hotel de lujo, pero el hotel de lujo no vive solo, necesita alimentos, necesita servicios, necesita médicos, abogados, necesita servicios secretariales, financieros. Entonces todo eso genera empleo, que es lo que conlleva el sector turístico, y ese desarrollo se está dando, y ya no solo en Guanacaste, empezamos también a verlo en el Pacífico Central. Abocándonos también a esta misma parte habitacional, don Guillermo y don Marcial, es interesante ver también cómo la cifra a través de la vivienda de interés social también va creciendo, pero no se iguala a otros años donde tuvimos ese gran potencial de crecimiento de la vivienda de interés social. Así es, tenemos un tema de interés social que, si bien es cierto, crece un poco respecto al año anterior, y también este año creció un poco contra el año tras anterior. La verdad es que estos 3 años son los más bajos del sistema de toda la historia. Entonces no estamos alcanzando los niveles que el sistema podía eventualmente dar. Es un crecimiento que denota esperanza, que nos da ideas de que los números del 2025 pueden ser mejores. Incluso hubo un anuncio de una mejora de presupuesto para el Bambi durante el 2025, y podríamos tal vez esperar una situación que sería como equilibrar lo que era la definición de vivienda de interés social antes de la pandemia. Sin embargo, también es cierto que esa vivienda de interés social se está concentrando en 5 cantones. Entonces, la idea es que esa vivienda sea más repartida de una manera más homogénea a lo largo de todo el país, precisamente para habilitar a capacidad productiva en todas las regiones, pero esos son más o menos los datos que nos preocupan. Tal vez Marcial nos puede colaborar con los números para ilustrar a la audiencia. Sí, porque particularmente hay 3 cantones del país que concentran el 22% de todos los metros cuadrados de interés social que se han hecho en los últimos 5 años. Y eso, digamos, para tener una población tan dispersa en nuestro país, es una concentración muy grande. Los cantones de Pérez Celedón, de San Carlos y de Pocosí tienen esa condición, y tienen varios años de ser los cantones que más metros cuadrados registran. Y cuando uno comienza a analizar, por ejemplo, el resto de cantones donde se concentra interés social, todos están ubicados fuera de la GAM, y en la lista tenemos que llegar hasta el puesto número 20 para encontrarnos un cantón GAM que tenga mayor cantidad de registro de interés social. ¿Qué factores se incluyen para que se esté dando esta situación? Ese es un tema muy interesante, porque
Es algo que ya tiene más de una década, lo hemos estado señalando desde el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos durante incluso no esta administración, sino administraciones anteriores, que es que se necesita una reingeniería en nuestro sistema financiero nacional para la vivienda de interés social, porque se ha ruralizado y cada vez más. Los números que dice Marcial son precisamente muestra de eso, pero esto no es nuevo, tiene ya varios años. Realmente necesitamos generar ideas más frescas y nuevas ideas, una reingeniería del sistema para poder tener vivienda de interés social en las áreas urbanas, no necesariamente solo la GAM. Cuando hablamos de áreas urbanas, pueden ser áreas urbanas en Liberia, en Santa Cruz, en Nicoya, en Punta Arenas, en Limón, porque son terrenos en los que ya es muy difícil dar vivienda social y entonces hay que irse como a los cantones que no son cabeceras de provincia, por ejemplo, y como bien lo decía Marcial, se concentran en 3 cantones rurales importantes, como por ejemplo San Carlos, Pérez Celedón, pero no hay concentración en otras áreas que pueden ser importantes. Un tema de análisis, por ejemplo, es el tema industrial que tenemos, por ejemplo, en Grecia. Por muchos años teníamos 3 pueblos industriales, el pueblo industrial del Coyol de Alajuela, el de Belén y el de La Lima en Cartago. Grecia emerge como un 4º cantón muy importante, pero tal vez de eso lo tocamos ahora y lo puede tocar Marcial la parte industrial, pero volviendo al tema de interés social, lo lógico es que si tenemos un nicho tan grande de zonas francas y de crecimiento industrial, haya un crecimiento de vivienda clase alta, clase media y de interés social alrededor de esos lugares, porque es que para que la gente viva más cerca de donde trabaja, que es una de las consignas importantes, y eso no se está logrando. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Hablemos ahora de esta parte que está mencionando Marcial, don Guillermo, el área industrial y también comercial, ¿verdad? Que son 2 componentes importantes dentro del registro del año 2024. En el año 2024 registramos más de 1 millón de metros cuadrados de construcción industrial. Es muy similar al millón, es un poquito más, ¿verdad? Con ciertos números que en el año 2023, pero sigue creciendo. Como para tener una referencia, si nos vamos 6 años atrás, la cantidad de metros cuadrados industriales a veces era de 500,000 o 600,000. O sea, sí, nuestro país ha tenido una tendencia muy orientada a esto, pero muy concentrado. Claro, la generación de empleo sin duda también es un factor indispensable y estar preparados para esa demanda que eventualmente pueda venir. Y ojalá que se dé, ¿verdad? Que es parte de la intención. Y el comportamiento desde el punto de vista comercial también. Es importante, y una de las cosas que vemos este año es, primero, que el sector comercial ha seguido creciendo después de la pandemia, lo cual es bueno, no a un ritmo alto, pero sí va a un ritmo normal creciendo, pero también por primera vez crece el tema de oficinas. Y siendo esta parte, una de las partes importantes en el sector comercial, es algo que suponíamos desde la pandemia y temas de teletrabajo, etcétera, que esto no era así. Ese crecimiento es vital, tanto el de oficinas como el comercial, porque también son generadores de empleo. No solo durante el momento constructivo, que tal vez no es el importante, sino una vez que está construido, todo el empleo que se genera por los 50, 60, 70 años que esa edificación va a estar allí en estos temas. Claro. Cuando escuchamos estos datos a nivel general, y sé que también lo presentó el CEFIA hace una semana en conferencia de prensa, estos datos tan fuertes y que son necesarios recalcarlos para poder generar un eco en autoridades de gobierno para poder impulsar nueva obra, no solo carreteras, sino nueva obra pública que necesita el país, es que en el dato del 2024 se muestra que un 86% de los metros cuadrados tramitados están impulsados por el sector privado y solo un 14% por el sector público, don Guillermo. Sí, ese es un dato importante porque una buena noticia es que crecimos de un 9% a un 14%. Sin embargo, la mala noticia es que ese porcentaje debería estar alrededor del 30%.
Entonces tenemos un déficit de lo que debería ser la inversión estatal en infraestructura y en construcción para poder tener una mejor infraestructura y mejores servicios por parte del Estado hacia la población. Ese número es un número muy estándar. Buena noticia también podemos decir que ese 14% se parece a los números previos a la pandemia. O sea, estamos volviendo a la condición antes de la pandemia con estos números, pero ya en ese entonces también le decíamos al gobierno la necesidad de invertir en infraestructura. Organismos como el Banco Mundial y el BID recomiendan que la inversión vial debería andar en el orden del 3% del PIB, y esos números también reflejarían que más o menos la tercera parte de los metros cuadrados, un 33%, deberían ser inversión pública. Estamos en el 14%, que es más o menos la mitad. Quiere decir que nos falta mucho tras muchos años en que no hemos desarrollado este sistema. Entonces, llegarle a ese 30% y llegarle a una inversión importante en el PIB, lo que nos garantiza es la competitividad de país que podríamos tener y la atracción de inversiones extranjeras que podríamos tener para generar más empleos y mejores condiciones de vida. Claro. Don Guillermo, desde el CEFIA se han detectado cuáles son esos principales proyectos que deberían estar impulsándose en temas de obra pública. Principalmente la infraestructura vial, es un hecho nuestro que sabemos que es algo en lo que fallamos como país. Hay factores en que usted puede circular por una carretera en la madrugada y dura una cantidad de minutos, pero cuando hay presa usted puede durar 6, 8, 10 veces ese tiempo. Lo normal es que usted pueda durar el doble, 2.5 veces en una presa, no estos factores que tenemos en Costa Rica. Estamos terminando de construir, las obras que se pensaron y se planificaron en los 80s. O sea, tenemos un desfase de muchas décadas en que no hemos pensado una estrategia de planificación, un plan vial de las cosas que se deben ir desarrollando año con año, quinquenio a quinquenio y década a década, en un plan de varias décadas a futuro, y que eso se esté actualizando, que no hayan problemas con los cambios de gobierno, de que se paralizan obras y se repiensan. Esa parte como país nos vamos quedando. Estamos en la OCDE y somos el único país de la OCDE que tenemos ese problema. Estamos en América Latina y también somos de los pocos países en América Latina que no hemos logrado resolver ese ciclo de gobernanza para poder tener una infraestructura, una inversión en infraestructura que sea creciente y constante. Eso nos afecta como país y es lo que hace que vayamos perdiendo competitividad país en la generación de empleo y en la generación de atracción de inversiones. Éramos probablemente mejores candidatos a traer estas inversiones unos años atrás, nos hemos rezagado. También entra el tema de puertos, están planificándose nuevamente la licitación de nuestro puerto del Pacífico. También el tema de aeropuertos, estamos con problemas, por ejemplo, en los aeropuertos de que hasta es complicado ir a hacer un arreglo a una pista de aterrizaje. O sea, hasta en esas cosas nos tropezamos, algo que en un país es lo más normal del mundo, darle mantenimiento a un aeropuerto. Para nosotros son temas que son noticia, y ahí es donde uno ve ese tropiezo en esa inversión de infraestructura. Las edificaciones del Estado también bajaron. Vemos en estos números, por ejemplo, que durante los últimos 6 años se ha construido los metros cuadrados de edificaciones estatales la tercera parte de lo que se hicieron en los 5 años anteriores a estos 6. O sea, no solo estamos haciendo muchísimo menos en obras de infraestructura, sino incluso en edificaciones públicas. Marcial. Para reforzar esa idea, el peso de las carreteras dentro de la infraestructura pública es muy grande. Por ejemplo, el año pasado, el 85% de todos los metros cuadrados y que el gobierno registró es carreteras. O sea, solo una pequeña parte son otro tipo de edificaciones. Y esas edificaciones son las que han caído. Poniéndole números a lo que decía don Guillermo, del 2014 al 2018 registramos 2,5 millones de metros cuadrados de oficinas, de hospitales, de tribunales, de diferentes cosas, y en los últimos 6 años solo 800,000 metros cuadrados. Esa tercera parte nos genera también una brecha, porque además de los problemas de infraestructura que tenemos, también hay problemas con otro tipo de infraestructura social que se ocupa, y entonces el tema gubernamental tiene muchas posibilidades de crecimiento, y la población también tiene muchas necesidades. Entonces es un tema importante. Agregando eso que dice Marcial, por ejemplo, es donde uno ve proyectos como Ciudad Gobierno. O sea, la necesidad, tenemos 20 años, o sea, ya hay 5 administraciones que han estado hablando de que hay que ser una Ciudad Gobierno. Entonces, no hacemos las edificaciones con los números que mencionó Marcial, el Estado alquila, y alquila a precios que hemos visto que tal vez hasta no son ni de mercado, muchas veces por el tipo de contratos son contratos caros,
y no construye edificaciones. Entonces es como la tormenta perfecta alineándose en esos tres ejes. Definitivamente, un tema pendiente también por resolver. De construcción pasamos a topografía y sé que el CEFIA también, mediante su plataforma administrador de proyectos de topografía, también registra los planos, ¿verdad? Y en este caso particular también tenemos una disminución, don Guillermo. Tal vez Marcial, para que los números... Ah, bueno, adelante, don Marcial. La disminución que tuvimos fue más o menos de un 4% con respecto a la cantidad de planos. Fueron 95,000 planos de agrimensura en todo el país que se registraron. En el primer lugar, el cantón que más planos registró por segundo año consecutivo y más o menos una cantidad similar es Santa Cruz, más de 5,000 planos de agrimensura. Y casualmente en los siguientes puestos, los cantones que aparecen son cantones que ya hablamos ahorita hace un rato por interés social. Pérez Celedón, Pocosí, San Carlos ocupan los siguientes lugares, incluyendo Punta Arenas ahí también, que está incluido. Entonces es interesante porque el uso de terreno, la segregación de terreno que tenemos en nuestro país se rige principalmente o por temas turísticos o por temas de interés social. ¿Qué factores han influido en esta baja, don Guillermo? Yo quisiera andar en un punto, tal vez específicamente, nuevamente pueden haber varios, no es el único, pero uno muy importante, porque ya es un rezago que estamos viendo en la cantidad de planos constructivos del 2020 a la fecha. Año con año van bajando y ahí lo que tenemos, el gran suceso fue que el INBU aprobó una reforma al reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones. Hemos visto que tal vez en esa reforma se les fue la mano en algunas cosas. Y uno podría decir, bueno, es que eso afecta a los topógrafos y esto no deberíamos hacerlo. No está afectando a una profesión, está afectando a los costarricenses que a veces quieren, tienen una propiedad y el papá está en mal y quiere partir la propiedad para dejársela a sus hijos y no puede partirla. Gente que tiene una propiedad que quiere venderle a un hotel, a un proyecto turístico que está al lado y quiere venderle una parte de la finca y se complica hacer ese catastro para poder hacer eso. Hemos estado conversando con la ministra de Vivienda y con los viceministros de Vivienda, también con personeros del INBU, para hacer reformas al reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones, una actualización, un update que necesita realmente para subsanar este problema y estamos esperando pues noticias importantes en ese sentido de que pueda haber un crecimiento. Si estas escollos se eliminan, podamos nuevamente contar en las estadísticas del año entrante un crecimiento importante en este tema, que son realmente respuestas a necesidades reales de familias costarricenses con su propiedad privada. Esperaremos esas buenas noticias, don Guillermo, ojalá que sí, para que este sea un tema que sea resuelto muy pronto. Ahora vamos a hacer un recuento ya propiamente a lo que será este año 2025 con este panorama que ya bien explicamos, don Guillermo, y don Marcial, que antes de que se nos acabe este programa, que ha sido muy interesante poder hacer este mapeo por todo el país y ver los distintos sectores involucrados y quiénes tienen que superar, ¿verdad? Su crecimiento o cuáles tienen que ir reactivándose también. ¿Cómo ve el CEFIA para este año 2025 el funcionamiento de cada uno de estos sectores y cuáles son esos principales retos que ve, don Guillermo? Estamos muy optimistas, visualizamos, este año no quisimos hacer un estándar de un crecimiento general, sino que quisimos dividirlo. Lo dividimos en residencial, optimizamos, creemos que podemos tener un crecimiento del orden del 10% en temas residenciales durante el 2025 respecto al 2024. Las zonas francas y la parte industrial también está teniendo un crecimiento importante, bien lo decía ahora Marcial, de casi el doble respecto a hace 5 o 6 años. Creemos que podemos tener un crecimiento del 10% también en esa zona, en la parte industrial de este año. La reactivación de oficinas y comercios lo vemos también importante, ahí estamos un poco más precautos y creemos que puede haber un crecimiento alrededor del 1%. En los temas de gobierno es un año preelectoral, entonces este tema es un poco más difícil de tratar de estimar. Instamos al gobierno para subir ese 14% que estábamos conversando, que también debería ser una instancia al gobierno entrante en los próximos años, pero eso ya no depende de proyecciones, sino de la participación del Estado en esto. Así es, Marcial. Sí. En la parte de proyecciones, por ejemplo, hay factores muy claros, por ejemplo, en Guanacaste, que tenga cantones con muchos planos que se están segregando, que en años anteriores hayamos registrado muchas urbanizaciones que sabemos que se pueden estar construyendo para hacer nuevos espacios para vivir. Eso facilita mucho identificar que tal vez esas tendencias de aumento habitacional
también podrían tener zonas muy claras. Uno espera que Guanacaste, que ciertas zonas del Pacífico o zonas alrededor de Grecia concentren mucho de este crecimiento. Igual con lo industrial, estos polos de desarrollo probablemente son los que concentren. Hay provincias como Limón que todavía tienen un gran reto, que tienen tal vez muchos años dormida la construcción porque tenemos una carretera que ha durado mucho construyéndose y muchas personas están esperando, bueno, ok, ocupo tener la carretera habilitada porque no va a poner un negocio que no se puede usar porque está en construcción al frente. Uno esperaría que la habilitación final de Ruta 32 también genere que Limón sea uno de los cantones que pueda crecer y entonces nos tocará estar muy atentos a ver que se estén cumpliendo estas condiciones, porque si eso se da, el país seguirá teniendo la construcción como un aliado muy importante en su reactivación económica. Así es, bueno, seguiremos monitoreando cómo será el comportamiento de este año 2025 de los distintos sectores aquí mencionados y cómo va moviéndose cada uno de ellos. Don Guillermo, don Marcial, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y al programa Sinergia y a todos los espectadores que estuvieron hoy viendo este programa. Don Marcial. Muchas gracias y recordarles que toda esta información está en la página web del colegio, porque no solo es de interés que podamos hacer ese análisis, sino que también las personas ingresen y hagan sus propios análisis, porque la información es para tomar decisiones. Así es. www.cefia.r.cr, aquí aparece en pantalla para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información que nos han compartido don Guillermo y don Marcial. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado un sábado más. Los esperamos de hoy en 8 días.